Hola y bienvenidos a otra clase. En esta clase lo que les quiero enseñar es el verbo to do. Nuevamente ya saben que esto de aquí quiere decir que es infinitivo. Aquí está el infinitivo, que es do, básicamente en español es hacer. Pero ¿qué tiene? El verbo to do es verbo, es auxiliar, como lo vimos con el verbo to be. Es irregular. Se utilizan los tiempos simples. Esto de aquí significa tiempos, o sea, para nosotros, presente, pasado, pretérito, futuro, whatever you can think of. Tenses es tiempos verbales, ¿ok? No se me confundan. Y aquí tengo también que es general. ¿Por qué? Pues porque es el auxiliar que más, es como el más simple, el más general, el que más van a utilizar, casi para cualquier cosa. Vamos a empezar. En azul lo tengo en presente, en este color morado índigo que ya quedamos es pasado. Pasado simple, muy importante. Ahora, como ya vieron en lo de los verbos que les subí hace un momento, cuando un verbo termina en O, se le agrega ES para la tercera persona. Nuevamente la tercera persona no es plural. Ahora, primera y segunda persona. Primera persona, I. Segunda, you, we, they y you de plural, de ustedes. Van a usar do cuando es afirmativo. Y para la tercera persona, que es he, she, and it, él, ella y eso, van a utilizar does cuando es afirmativo, nuevamente porque termina en O y hay que agregarle ES. Ahora, en negativo, para la primera y segunda persona van a decir don't. Esto es muy importante. Como podrán haber visto en otros videos, o ya les dije, el inglés es como de hacer todo más chiquito, hacer contracciones. Esta cosita de aquí se llama apóstrofe. Eso es lo que les va a ayudar a hacer las contracciones, o les voy a hacer otro video de las apóstrofes. En este punto lo importante es que es para las contracciones. Don't. ¿Cómo se diría normalmente? Este sería do not. Ahora, pueden usar cualquiera de los dos. No hay problema, es su decisión. La única regla es que cuando estén haciendo escritos formales, como para el trabajo, la escuela, su currículum o algo, lo que sea, si es un escrito formal, tienen que decir do not. En escritos formales nunca utilicen contracciones, por favor, para ninguna cosa. Es por lo mismo la formalidad. Y esto es para la primera y segunda persona. Doesn't para la tercera persona. Muy importante la pronunciación. Docent. Yo sé que aquí la S viene después de la E, pero así se pronuncia, docent, ¿va? ¿Cómo sería sin la contracción? Pues muy fácil, sería does not, ¿va? De nuevo aquí tienen la apóstrofe. Otra vez, por favor, contracciones no las utilicen en escritos formales. Y tampoco al hablar cuando es como una entrevista de trabajo, cuando es algo como muy formal, procuren no utilizar contracciones. Créanme, eso es un tip que les va a servir de mucho. Y en pasado simple tenemos did y tenemos didn't. Oye, pero ¿por qué ahí no hay tercera y segunda persona y primera persona? Did lo van a utilizar afirmativo, didn't negativo. Ahí está, aquí se me olvidó, esto también es aquí, es negativo. En pasado tenemos dos tipos de verbo. Tenemos verbos regulares y tenemos verbos irregulares. El verbo do es irregular. Los verbos, por lo mismo que se dividen en esas dos formas, pues realmente no necesitan como conjugaciones adicionales. Entonces, en pasado es el mismo para todas las personas. Ya ahí ya no hay problema. Lo único que sí tienen que checar pues es que sea irregular o regular, porque también hay reglas para eso. Se las voy a subir después de este video para los verbos regulares únicamente. Eso es muy importante. Realmente los verbos son como de la única parte del inglés que se tienen que memorizar. O sea, no hay manera para los irregulares para saber cómo se va a decir en pasado. Los regulares sí tienen reglas, lo cual está chido, pero no todos son regulares. Entonces sí es importante que esos poquito a poquito se los vayan memorizando. Si lo pueden utilizar un verbo al día en inglés o algo, utilícenlo con personas de su confianza, que entiendan que están intentando aprender un segundo idioma, que no se vayan a reír de ustedes porque luego lo hacen a uno sentirse mal. Entonces, pero sí procuren irlos metiendo a su vocabulario, porque pues la verdad es la única manera, realmente lo siento. Los verbos irregulares, los regulares sí tienen reglas, están muy fáciles, se las voy a dar en el siguiente video.
Ahora, esto es muy importante con los auxiliares. Cuando tenemos un auxiliar presente en una oración, el verbo principal no lo van a conjugar. ¿Por qué? Porque es el auxiliar el que absorbe toda la conjugación. Por ejemplo, si yo quisiera decir I don't run, well, aquí no lo pueden ver, pues, pero esperen. Vamos a utilizarlos en tercera persona porque es donde más obvio se ve que no se conjuga el verbo principal. Pero aplica para todos. Por ejemplo, si queremos decir he doesn't, porque es la tercera persona, run. Si se fijan ahí ya no le puse la S porque el auxiliar absorbe la conjugación. ¿Va? Si quisiera decir did, esta ya está en pasado. Study es un verbo regular. En pasado se dice studied. Vayan a ver las reglas al siguiente video que tengo. No sé si lo voy a subir ahorita. Yo creo que sí, entonces vayan, los espero. ¿Ya regresaron? Espero que sí. Bueno, continuamos. Aquí, una vez que vean ese video van a entender por qué. Aquí ya tenemos el auxiliar en pasado, entonces este se está quedando en su forma bare infinitive. No sé si se recuerdan que yo les dije que hay dos tipos de infinitivo en inglés. Tenemos lo que es el infinitivo to, que es cuando usamos esta partícula de aquí, y el bare infinitive. Nuevamente, como nuestros verbos, ¿sí sigue grabando? Sí. Como nuestros verbos en inglés necesitan auxiliares, se creó lo que se conoce como el bare infinitive, que es cuando están en esta forma de aquí y están así porque hay un auxiliar presente. Ahora es muy importante el do para todos los tiempos simples. ¿Cuál es la única excepción? Me preguntaron en el otro video del verbo to be que no habían entendido la parte del states of being, estados de ser. ¿Qué me refiero con estados de ser? Con estados de ser me refiero a cómo te sientes tú. Que si tienes hambre, que si estás feliz, que si estás triste, preocupado, o sea, el estado. Me voy a sentar parar así porque para que me vean bien. No me peino, no me juzguen. El estado de ser. El estado de cómo te estás sintiendo. El único escenario donde no van a utilizar el verbo to do como para preguntas o negativos o algo así en tiempos simples es cuando están hablando de cómo se sienten. Por ejemplo, si yo les quiero preguntar, ¿estás feliz? Yo les diría, ¿are you happy? Muy a pesar de que es presente simple, no estoy utilizando do porque estoy hablando del sentimiento. Es la única excepción. De ahí en más, para todo lo que sea tiempo simple se va a utilizar ya sea do o did. Presente o pasado, siempre cuando sean tiempos simples, esto es lo que van a utilizar. ¿Qué más se les tiene que decir del do? Vamos a hacer unos poquitos más de ejemplos. Muy importante. Normalmente los auxiliares no los utilizamos, o sea, el auxiliar do pues no lo utilizamos en oraciones afirmativas porque no es necesario, porque el verbo sí se puede conjugar en presente simple. Sin embargo, no quiere decir que no lo van a escuchar. En vez de alguien que les diga I study, yo estudio, probablemente lo escuchen decir I do study, yo sí estudio. Lo que hace el do como auxiliar en una oración afirmativa del presente simple es darle énfasis al verbo. No es necesaria, no necesitan usarla, pero si la van a utilizar es únicamente para darle énfasis. Por ejemplo, si quieren decir, no, él sí corre, o sea, like, no inventes, él corre muchísimo, like, he does run, you know? No es necesario, pero si lo van a usar es para dar énfasis. De ahí en más, normalmente lo utilizamos para ya sea tiempos negativos, bueno, no tiempos, perdón, oraciones negativas o para preguntas. Do you study? Do you run? Does he dance? I don't dance. You don't study. She doesn't run. No, básicamente. Y nuevamente, auxiliar que tengan en su oración, el verbo principal del cual se refiere el auxiliar se queda en su forma bare infinitive.
¿Por qué les hago esta remarcación? Porque a veces en algunas oraciones largas o contextos largos o lecturas, en una sola oración se pueden encontrar diferentes verbos. Si por ejemplo yo les digo, I don't run, es que quiero que sea más obvio, entonces por eso uso la tercera persona. He doesn't run, but he swims. Ahí está. Ahora, nadar, en tercera persona. Ahora, ¿tenemos un auxiliar presente aquí en nuestra oración? Sí. Acorde a lo que yo les he dicho, si tiene un auxiliar, el verbo se queda en superinfinitive. Como les mencioné hace como 15 segundos, el verbo del cual se refiere el auxiliar. Aquí tenemos la relación, doesn't run. Estoy haciendo negativa esta, pero aquí, muy a pesar de que esté en la misma oración, ya son dos ideas diferentes. En español normalmente también los separamos con una coma, right? But he runs. En inglés no siempre, o sea, yo lo haría así. He doesn't run, but, sorry, no aquí. But he swims, porque son, muy a pesar de que vayan dentro de la misma oración, pues son dos actividades diferentes. Ahora, normalmente el auxiliar va pegadito al verbo en oraciones que no sean interrogativas. Siempre van a ir pegaditos, es por eso que sí van a saber cuál sí tienen que conjugar y cuál no. Si estos dos están juntos, pues este no se conjuga, pero si este ya está solito, pues este sí lo tienen que poner la conjugación correspondiente, right? Para recapitular, do y don't, primera y segunda persona, afirmativo, negativo. Does, doesn't, tercera persona, afirmativo, negativo. No utilizar contracciones en contextos profesionales, no lo hagan. Sí, profesionales, no me acuerdo qué palabra dije, pero ese tipo de contextos. Pasado simple, did, afirmativo, didn't, negativo o did not. El ejemplo es el verbo que vaya junto al auxiliar es el que no se conjuga porque el auxiliar absorbe la conjugación, pero si hay otro verbo adelante, este sí lo tienen que conjugar, al menos que también lo vayan a hacer negativo. Entonces en ese caso pues no, o al menos que le quieran dar énfasis. Por ejemplo, he doesn't run, but he does swim. Son las únicas excepciones. ¿Está bien? Ok. Verbo to do, verbo auxiliar, irregular y para tiempos simples la única excepción es cuando hablamos de estados del ser. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes hambre? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? Vamos a utilizar el verbo to be, muy a pesar de que sea presente simple. Es la única excepción. ¿Ok? So, if you have any questions, please write them down in the comments. If you have any more examples, please write it down also. And I will make sure to answer all of your questions. I'm actually kind of nervous. I don't normally speak this slow, but if I start speaking fast, then I'm afraid you're not going to fully understand what I'm saying. Because I know that this is like a very basic level, but just bear with me. When I'm speaking slowly, I'll sound like very funny. I apologize for that. Si son muchas preguntas acerca de esto, pues les grabo otro video. Vayan a ver los otros videos que llevo hasta ahorita. Y sí, creo que ya ha sido un poquito largo este video, entonces ahí la voy a cortar. Gracias, de nuevo, sigo sin saber editar videos, sigo sin saber salirme a los videos, entonces pues así lo voy a dejar. Disfruten, estudien y échenle muchas ganas, por favor. Bye. Sí, sigo aquí, dejen apago esto.